Señores, regresamos con más de este Café de la Mañana y hoy tenemos en tema de Café Express el SOAT como gran protagonista. Y miren, es que para el año 2016 existía más de 7.700.000 de pólizas vigentes, pero en el mismo año se registraron más de 650 víctimas de accidentes. Debido a esto, se prendieron las alarmas y hoy por eso es indispensable hablar del tema, pero tengo un invitado muy especial, así que voy a dejar que usted se presente, que nos diga qué hace y por qué es tan experto en el tema del SOAT. Bien, gracias Andrés. Buenos días a la audiencia. Pues mi nombre es Juan Barajas y vengo vinculado con el tema del aspecto de la revisión técnico-mecánica y la accidentalidad, y pues conozco mucho del tema de cerca, del tema del seguro obligatorio SOAT. Bueno, entonces aquí tenemos a dos posibles compradoras de un nuevo vehículo y ellas, muy interesadas en el tema, pues van a despejarles a ustedes dudas en su inocencia de conocer un poco más sobre el SOAT. Ahí están nuestras dos invitadas, nuestra participante número 1 y nuestra participante número 2, Yureli Jaimes Prado y Laura Vanessa Barajas, ¿verdad? Listo, ahí están nuestras dos participantes. Comenzamos con nuestra participante número 1. Okay, buenos días, Andrés. Sí, mi nombre es Yureli Jaimes. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Una de las dudas que me abarca es si el SOAT es obligatorio. Entonces me gustaría que el ingeniero me responda a la pregunta. Muy bien, señorita Yurley. La póliza SOAT es un requerimiento obligatorio. Sí. Y para toda persona que tenga un vehículo y vaya a transitar en el territorio nacional, es obligatorio mantener una póliza SOAT vigente. Bien. ¿Y nuestra participante número 2 tiene alguna pregunta antes de comenzar? Sí, claro. Mi pregunta es si, digamos, soy de la costa, mi moto es matriculada en la costa, ¿por qué en no todas las partes puedo comprar mi póliza? Porque hay como ciertos lugares donde debo y hay otros que no me dejan comprar mi póliza. Sí, en este caso, para darle respuesta a la señorita Laura, se ha presentado una dificultad con la distribución del SOAT en algunas regiones por aspectos de disponibilidad del mismo producto, sí, en razón de unos desviaciones en el aspecto de proveer esta póliza a ciertos vehículos, especialmente motocicletas. La obligación de las empresas distribuidoras de SOAT es entregar la disponibilidad y vender esta póliza a todo usuario de motocicleta y vehículo cualquiera. Pero se ha presentado, sí es una dificultad que se está presentando. Están intentando corregir ese problema de disponibilidad. Bien, señores, llegó el momento de participar en nuestro Café Express, ustedes desde su casa, muy atentos a las preguntas sobre el SOAT. Nuestra primera participante responde la primera pregunta que arroja nuestro sistema digital. La pregunta es la siguiente: el SOAT es un elemento utilizado con el mismo nombre en A, Colombia; B, Latinoamérica; C, varios países del mundo; D, Colombia, Perú y Chile. Perdón, ¿me repite la pregunta, por favor? La pregunta es: el SOAT es un elemento utilizado con el mismo nombre en A, Colombia; B, Latinoamérica; C, varios países del mundo; D, Colombia, Perú y Chile. Pues tengo conocimiento que en Colombia. En Colombia. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Varios países del mundo utilizan el SOAT como nombre. Y hay que agregar en lo siguiente, que el hecho del transporte, sí, como ocurre en todos los países, el equivalente del SOAT también existe en otros países que atiende estos accidentes de tránsito. No es solamente Colombia, en todos los países del mundo se mantiene una póliza equivalente que atiende lo que es la accidentalidad y a las personas. Bueno, va enfocado a las personas. Ahí está entonces la solución de nuestra pregunta, y nuestra siguiente concursante va a responder la siguiente pregunta, que es abierta. ¿Qué es el SOAT? Bueno, el SOAT es un seguro obligatorio que cualquier tipo de vehículo que transite por vías nacionales o por cualquier vía a nivel mundial, yo creo, debe tener para así poder tener, digamos, que ante cualquier eventualidad
que se presente en la carretera, porque no estamos exentos de que se presente algún accidente o algún inconveniente, porque ya estamos exponiéndonos a ese riesgo, pues que cubra lo más mínimo que pueda pasar a las personas que vamos implicadas en ese riesgo, pues. ¿Qué dice? ¿Le damos el punto o no? Bueno, sí hay que darle el punto, pero hay que aclarar unos aspectos. El SOA en el caso de Colombia, la póliza es para Colombia, ¿no? Si yo adquiero la póliza SOA en Colombia, no va a tener validez en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro país, solamente en Colombia. Si voy a trasladarme a otro país, compraré el SOA de ese respectivo país, ¿no? Entonces hay que definir eso para agregar a la respuesta de la señorita. Igualmente que la definición de SOA es seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Esto significa que esta es una póliza exclusivamente para atender los accidentes de tránsito. Bien. Bueno, yo no le daría el punto, pero él dice que sí se lo da. Entonces, punto positivo. Señores, vamos con la siguiente pregunta y esta dice así, según el sistema para nuestra participante número 1. ¿Qué cubre el SOAT? A, gasto médico. B, gastos de pasajeros y conductor. C, gastos de peatones. D, todas las anteriores. A mi parecer, todas las anteriores, pero tiene que ver con todos los gastos médicos. O sea, no cubren para vehículos, solo gastos médicos para las personas que van implicadas, incluyendo el conductor. Vamos a ver si la respuesta es acertada y... Muy bien, punto positivo, vamos 1-1. Y bueno, de eso sí que hay bastante controversia, porque la gente confunde mucho el SOAT como un seguro para vehículos. Sí, aclarando un poquitico más sobre el tema el SOA es exclusivamente para los accidentes de tránsito y atender a las víctimas. No tiene nada que ver con aspecto de responsabilidad civil, entendiendo como responsabilidad civil el hecho de que si se me daña el vehículo o hago algún daño a alguna infraestructura. Eso no lo cubre el SOAT, única y exclusivamente a las personas, lo que les pase a las personas. Bueno, vámonos con nuestra siguiente pregunta y nuestro sistema la arroba para nuestra participante número 2. Este es un falso o verdadero. ¿La cobertura tiene límites? A, falso. B, verdadero. Sí tiene límites la cobertura, partiendo de salarios mínimos lo A rigen. o B. Eh, La A es falso y la B es verdadero. ¿Tiene límites? Si tiene Verdadero. límites sería B. verdadero. B. Verdadero. La respuesta es correcta. Límites. Sí, correcto. Hay que entenderlo y es bueno que la audiencia conozca ese aspecto, porque en este caso sería hasta 800 salarios mínimos para atender temas quirúrgicos y médicos. Luego, si se pasa la afectación, se pasa de esta cantidad, es bueno tener una póliza que me ayude a responder, porque si no la tengo, entonces entraría a responder con mi patrimonio. O sea, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Si soy precavido, adquiero una póliza adicional. Es conveniente, ¿sí? Para las personas que sobre todo están expuestas a alto riesgo en el tema del tránsito. Bueno, pues esto es bien interesante y ojo televidentes en casa. El SOAT tiene límites y más de los que usted cree. Hay que analizar también un tema de cobertura y demás porque no es como tan amplio. Totalmente que lo cuide a uno, no. Es que la gente es como, bueno, igual si pasa algo, pues igual el SOAT me lo cubre. No. Eso no. Siguiente participante, siguiente pregunta. Nuestro sistema la arrojará. Dice, ¿cuántas víctimas cubre el SOAT? Ahí vamos precisamente al tema de la cobertura. La primera respuesta dice A, no hay límites. B, 3. C, los pasajeros que son familiares como tal. Y D, máximo 10 personas. Bueno, desconozco la respuesta a esta pregunta, pero a mi parecer creería que todas las que van en el vehículo. Bueno, aquí podemos robarnos el punto si nuestra participante número 2 tiene alguna respuesta. A mi opinión personal digo que dos. Dos. Personas. Pues no. ¿No? Ninguna de las dos ¿Ninguna? respondió. 3. Entonces 3. Bueno, vamos B. a ver. Se pierde No, el es punto. ilimitado. La respuesta es...
Solo la No persona hay que límites. va con- No hay límites de No hay personas. límites para cada persona, entendiendo que cada persona tiene un monto de límite, pero puede atender todas las personas que se vean afectadas en el siniestro. Sea peatón, sea conductor de vehículo o sea conductor de motocicleta. Todos O los sea, que incluyen los que como tal. estén involucrados en ese siniestro. Vamos a ver. Señoras y señores, esta es una pregunta abierta. Nuestros dos participantes pueden responder. Vamos a ver cuál es la primera entonces en responder la siguiente pregunta. La que sepa la respuesta, pues alza la mano. ¿Listo? ¿Cuánto cuesta sacar el SOAT? Yo. Eso dependiendo, ¿no? Del vehículo, ya sea para moto, para carro, para servicio particular o que vayamos a qué vamos a sacarle el SOAT. Nuestra participante número 1. Bueno, relativamente hablaría más por la parte de la motocicleta. Sí. 400 algo, no sé exactamente el valor completo, pero sé que es más costosísimo que el del vehículo, o sea, carro, Sí. que es algo que no entiendo por qué es tan costoso el de la motocicleta que el del carro. ¿Por qué es tan costoso? Bien, para definir el precio hay que entender que esto no lo definen las aseguradoras, sino la Sí. Superintendencia Financiera. Ella a través de una fórmula genera con respecto a unas variables como son el uso del vehículo, el cilindraje del vehículo, la edad del vehículo, que tienen que ver con el riesgo de accidentalidad. ¿Sí? Entre un vehículo sea más potente, pues es mayor el riesgo, entre más personas conlleve, es mayor el riesgo. Y esto hace que en esa fórmula entre a definir un valor. Sí. Igualmente, al finalizar, como el SOAT tiene una función social, hablando de que debe atender a cualquier víctima de accidente de tránsito, entonces se hace una cruce donde unos vehículos subsidian a otros. En ese aspecto se presenta que en el caso de las motocicletas específicamente, que son de mayor accidentalidad, pues están en desventaja con los vehículos automotores, con los autos que tienen menor incidencia. Entonces muchas veces resulta que el valor del SOAT es superior al de un automóvil, en alguna vez. ¿Tenemos cifras? Sí, por ejemplo, un SOAT de una motocicleta de menos de 200 centímetros cúbicos, estamos hablando de 450.000 pesos. Wow. Respecto de un automóvil de pasajeros que lleva hasta 5 personas, ¿sí? Familiar, está alrededor de los 350.000, o sea, 100.000 pesos menos. Entonces ahí es un ejemplo de cómo se ve esta afectación, pero es por el riesgo, es el tema del riesgo. Bien, pues como las dos tuvieron la opción de respuesta y ninguna dio cifras, pues el punto es desértico. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Está como Y- muy cuchilla, Muy cuchilla, Andrés. yo soy Sí, súper Andrés. cuchilla. ¿Cómo van a querer comprar un carro sin saber esto? ¿Se han preguntado eso? ¿O les importa más el color del carro? No. Bueno, vámonos entonces con nuestra participante número 1 y la pregunta es digital. Aparece en pantalla, ¿qué vigencia tiene el seguro obligatorio del SOAT? A, 10 años, B, 2 años, C, 1 año, D, no tiene vigencia de vencimiento o fecha de vencimiento. La sí, un año. A partir de la fecha inicial, en el momento en que la saca, un año. Y la respuesta es correcta. Aquí sí no hay mucha explicación. Vámonos con nuestra siguiente Está concursante. analizado. Sí, analizado. La pregunta dice así para nuestra segunda participante. ¿Qué compañías de seguros expiden el SOAT? Súper importante. A, aseguradoras certificadas. B, Mintransporte. C, tránsito. D, notarías y bancos. A. Aseguradoras certificadas. Aseguradoras certificadas. ¿Tú de dónde saca el SOAT? Sí, hay que entender que hay unos comercializadores, que Sí. son aquellos puntos donde uno va y compra el SOAT. Ajá. Pero esos comercializadores dependen de la póliza de la aseguradora en sí, Sí. que las que conocemos normalmente, como estamos hablando de Liberty, Sura, La Equidad, el Estado, QB. Hay diferentes Todas aseguradoras. autorizadas por el Estado. Correcto, que están certificadas. Ah, O sea, y si certificadas. queremos consultarlas, podemos a través de la página del Fasecolda encontrar cuáles son las aseguradoras autorizadas. De todas formas, todas trabajan con una póliza uniforme. ¿Qué significa uniforme?
que no tienen diferencias independientemente de quiénes pida el SOAT, todas cumplen lo mismo y tienen el mismo precio al consumidor. Bueno, vámonos con una pregunta abierta. Les voy a pedir a producción que es la número 10. La número 10 de las preguntas que tenemos digitales. Ya que la número 9 ya fue respuesta. Hágale usted la pregunta a ellas. Bueno, señoritas participantes, ¿qué es el FOSIGA? Claro, bueno, ahorita... Dejemos a ver qué ampliamos, dice, ¿sí? a ver si familiarizan un poco la palabra. No, no la veo más perdida. No, como ¿no? perdida, por favor. Bueno, no, entonces, no. dale, Las apariencias se engañan. Bueno, FOSIGA es una una compañía, yo me imagino, ¿no? Ajá, la he lo que tú escuchado. creas, lo que creas. Hablo por lo que he escuchado. Está bien. Donde uno como que da como aportes, Sí. o no sé, sí, uno como que da aportes y ya como que vamos como al tema de la seguridad vial. Bueno, Algo así. Algo así. ¿Se roba el punto o no? ¿No? ¿Qué es el FOSIGA? Bueno, el FOSIGA hoy es ADRES. Ajá. Ya evoluciona a partir de agosto del 2017. Básicamente es un fondo Sí. para atender contingencias cuando se presentan siniestros donde el vehículo es difícil de conseguir. Ejemplo, un vehículo que se vuela del acto donde se comete el accidente. Acción o el accidente. Sí, ocurre, y no hay un vehículo para decir, tengo el SOAT, ¿cierto? En estas circunstancias actúa un fondo, que en este caso es el que antiguamente se llamaba FOSIGA, hoy ADRES, Sí. que respalda para atender a esa víctima en todo lo que es la parte de saneamiento. Hecho con estilo, Mayra Márquez los espera. Y niñas, ahí va la pregunta para las dos, es abierta, de cada uno una cifra y vamos a ver quién se acerca más. ¿Cuánto cuesta una multa si de pronto uno no tiene el SOAT vigente o no lo tiene? Bueno, particularmente, pues yo creería que costaría entre 400 y pico. A eso hay que sumarle el curso que hay que hacer. Ajá. Para que le rebanen el 50%. Sí. La inmovilización de la moto, que hay que pagar parqueadero, que son los patios. Adicional hay que pagar unas estampillas Sí. que pide la Dirección de Tránsito. Está entre 400 algo y bajándole con el 50, pues creería que en 200 algo. Me encanta que ella sabe cómo ganarse el 50%, pero no sabe cuánto es que va a pagar. bueno, yo le apunto más al 800. 800. Va por ahí, 800 va la multa con que te quitan la moto. Sí. O sea, Ya te es una vayan a los multota. patios. Y bueno, ahí en adelante lo que venga. Patios, grúa para que te la saquen. Bueno, en fin. Sí, la sanción es de un salario mínimo mensual. Entonces, para conocimiento de todos, como está en boga lo de la empanada, es el mismo valor de la sanción de la empanada, es el mismo valor de la sanción del SOAT. Para que tengamos, sí, la gente comprende mejor. Como para que lo cojan a uno con empanada y sin SOAT. Claro. Por ejemplo. 816, 1.600.000, terrible, ¿cierto? Entonces, sí, es un salario mínimo mensual. Obviamente se puede reducir si se hace un curso, como dice la señorita Yurley, para reducir el 50%. Pronto pago. Bueno, producción, ayuda, porque no sé cómo quedó este cuento. Punto para Laura. ¿Y cómo va entonces el general? ¿Quién lleva el score? El score. 4 Laura, 2 Yurley. O sea, eso No, quiere decir que... Hagámosle otra pregunta a Yurley a ver si alcanza. a Yurley. Una pregunta así sobre el SOAT que la gente Sí. deba saber. A ver, si necesitara hacer alguna reclamación, ¿a dónde haría la reclamación respecto del SOAT? Si tuviera alguna... Menos mal yo era el cuchilla. ¿Dónde hago la reclamación? ¿Dónde hago la reclamación si tengo un problema con el tema del SOAT? Pues una duda, el tema que tenga sobre el sobre el SOAT. Una reclamación. Reclamación. O sea, ya que no recibí la atención adecuada o me cobraron más del valor de la póliza O no me quisieron respondieron. atender. Sí. ¿Dónde voy a quién le reclamar? reclamo eso? Pues yo creería que ir al mismo punto donde compré el SOAT, que son los que están certificados para expedir el SOAT.
porque por internet va a salir lo que ellos escribieron, tal cual lo que digitaron en el papel. Ajá. Entonces creería que voy directamente a la aseguradora. ¿Qué creería dices? yo. Sí, es directamente a la aseguradora, o sea, no al comercializador. Entendamos que el comercializador es aquella institución o entidad que suministra el SOAT, pero la reclamación debe ser directamente a la aseguradora, ¿sí? Y si por algún motivo no se le responde, a la superintendencia financiera, quien te va a atender todo lo que es relacionado con el SOAT. Bien, ahí están las respuestas indicadas a la pregunta. Igual nuestra ganadora fue la concursante número 2. Un aplauso por favor para nuestra concursante número 2 y también para nuestra concursante número 1 que nos guió el tema que además es muy importante. Antes de la pausa comercial, vámonos con un mensaje de nuestros televidentes que a esta hora opinan sobre nuestro tema del día en consultorio jurídico que tiene la figura de Café Express. ¿Cuántas horas tiene de límite el SOAT para prestar atención después del accidente? Bien, es importante mirar la vigencia, ¿no? La vigencia es en el momento en que adquiero la póliza, Sí. después de 12 horas inicia la vigencia del SOAT. A partir de ahí comienza a tener la cobertura y hasta un año. Entonces, esto, por ejemplo, se han presentado situaciones donde la persona se accidenta y va a observar y no tiene vigente la póliza SOAT. Entonces, en ese momento no hay solución. Ya tiene que responder la persona con su patrimonio. Eso sí queda mareo y dolor. Ahora, si yo tengo un accidente, se me presenta un accidente y necesito utilizar la póliza, todas las entidades de salud están obligadas a prestarle pronta atención. O sea, no hay, inmediatamente la persona ingresa, se le debe atender. Bueno, muchísimas gracias Andrés. a los tres por ayudarnos a despejar dudas sobre el tema. Conocimientos que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir vehículo. Si lo tenemos y no lo sabemos, grave, póngase cero.